Apreciados estudiantes de electrónica y potencia, por acá les voy a pasar por este Zoom un video relativo para complementar su investigación acerca del trabajo que se les mandó a realizar, ¿no? Entonces, acá okay. Vamos a poner aquí esto. Okay. Entonces vamos a poner acá esto. Okay. Aquí está el video. Bueno, apreciados estudiantes de electrónica industrial, electrónica de potencia. Bueno, acá tenemos el circuito BOTS. El circuito BOTS, ¿verdad? Este es el circuito típico, un circuito BOTS. Si ustedes lo ven acá, sería que pues estoy teniendo el osciloscopio para ver las señales de interés, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá es el típico circuito RC alimentado por el diodo. El diodo acá va a servir para canalizar la energía que está en la inductancia, pero en cierta forma el circuito BOS en su salida realmente es un circuito RC. Él lo que va a buscar es cargarse, este condensador se va a cargar al valor pico, lo que está antes del diodo, que es una señal cuadrada conmutada fabricada con la fuente de tensión. En este caso son 5 voltios y el circuito BOS nos va a servir para aumentar ese voltaje continuo acá sobre el condensador, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos 1000 microfaradios por 100. Lo que vamos a tener, ¿verdad?, es 100 milisegundos lo que tenemos acá de tau, ¿verdad? Bueno, si vamos a estudiar un momentico a ver qué es lo que tenemos aquí en la fuente que sirve de oscilador. Tenemos un periodo de 5 milisegundos que corresponde a 200 Hz, que ya saben que hemos puesto esa frecuencia que solamente para fines didácticos, porque en la realidad son más bien 200 kHz, pero si no, el osciloscopio, la simulación no me corre en tiempo real. Y estamos diciendo que vamos a tener un ancho de pulso de 0.5 milisegundos, o sea, es el 10%. Vamos a tener un ciclo on de 10% contra el 90% de ciclo off. Bueno, esa señal, ¿verdad?, va a alimentar la base de este transistor, que va a ser el conmutador. Quiere decir que por 10% vamos a tener este transistor en saturación, y durante ese momento, ¿verdad?, la inductancia va a estar conectada a la batería de 5 voltios que tengo acá, directamente a tierra, pues por la saturación del transistor. Durante ese tiempo es que esta inductancia va a tomar energía. Vamos a verlo un momentico acá. Cuando corremos entonces la simulación, ¿qué observamos? Bueno, aquí está en el canal amarillo, ciertamente, pues aquí tenemos una señal de más o menos 10% en ciclo on contra un 90% en ciclo off. ¿En qué se traduce eso? Se traduce que el transistor va a estar 10% apagado, 10% en corto, perdón, en saturación, y 90% abierto. O sea que va a ser una fracción de 10% el tiempo en que la inductancia va a estar conectada a tierra, ¿verdad? Entonces ese tiempo, ¿verdad?,
va a ser, este 10% va a ser el tiempo en donde la inductancia va a tomar energía de la fuente, ¿ve? Repito, esto se va a cortocircuitar aquí por 10% contra 90% que va a estar off, donde se va a abrir y se va a liberar la energía hacia el circuito RC, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que el tiempo on es muy pequeño respecto al tiempo off. O sea, ese cortocircuita por 10%, se abre por 90%. Resultado, la inductancia toma poca energía. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando él se abra, cuando el transistor se abra, que es durante el tiempo off de la señal del oscilador, ¿verdad? La inductancia no va a tener suficiente energía y por lo tanto no va a aportar mucho al circuito RC, porque como tiene poca energía en el campo magnético, entonces no se ha concretado sobre el embobinado una corriente al cual la inductancia se vaya a oponer. Y acuérdense que la oposición de esa inductancia es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, si hay poco tiempo en que él está apagado, entonces es poca la energía que recibe la inductancia. Por esa razón, entonces, vamos a volver aquí otra vez, por esa razón es que nos damos cuenta que en la simulación, fíjate, casi en el canal azul es que tenemos la salida, fíjate, en el canal rojo tenemos la salida sobre el condensador, que son aproximadamente 5 voltios, lo cual se comprueba acá porque yo tengo un voltímetro DC aquí, 4.8 voltios, es lo que tengo en la salida, bajo esta configuración de 10% en el duty, ¿verdad? Y tengo la señal cuadrada, que es la que está en el conmutador, y bueno, es inversa. Cuando aquí está alto quiere decir que el conmutador está abierto, cuando está abajo quiere decir que está en corto, y es lo que le digo, que ahí solamente está la inductancia conectada a la fuente. Bueno, entonces en este momento pues realmente tenemos 5 voltios y aquí tenemos 4.78. Bueno, esto porque hay algo de pérdida allí en el transistor, ¿verdad? Digo, en el diodo. Vamos a ver qué va a pasar ahora cuando yo venga para acá y le diga que el duty me lo aumente. Voy a aumentar, si aquí tengo 10%, ahora si le pongo 10.5, entonces si le pongo acá un milisegundo, voy a tener el 20%, ahora voy a tener 20% de tiempo duty. Veamos a ver qué va a ocurrir. Cuando estoy acá, entonces observamos, aquí vemos en el oscilador, pues efectivamente ya tenemos ahora 20% de ciclo on, 80% tipo de ciclo off. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver ahora que la señal ahora tiene un poquito más de tiempo cortocircuitando la bobina. Eso hace que tome más energía en el núcleo, tome más energía magnéticamente, y por lo tanto cuando ocurre que él abre el circuito, ¿verdad?, que durante el tiempo off del oscilador, ¿verdad?, se genera una subida de la tensión, lo cual lo podemos ver acá. Fíjate que ahora me está diciendo que ahora tengo 5.44 voltios. ¿Ve? Entonces vemos que a medida que le vamos cortocircuitando la bobina contra la fuente, ¿verdad?, a medida que le damos más tiempo a este transistor en saturación, él va a tomar más energía, y por lo tanto cuando lo abra va a producir una derivada con respecto a la corriente mayor, o se va a producir una mayor oposición a esa corriente, y por lo tanto la tensión en la inductancia va a aumentar. Por lo tanto, la tensión que está aquí antes del diodo va a aumentar, y el condensador lo que va a buscar es ese valor, no podemos decirle pico exactamente, pero es el valor que va a buscar para que viene aumentando, ¿verdad?, para entonces reflejarlo hacia la fuente, hacia la carga, que en este caso está representada por estos 100 ohmios. Vamos a ver acá, vamos a hacer entonces lo siguiente. Si un milisegundo son el 20%, entonces quiere decir
Quiere decir entonces que 2 milisegundos sería el 40%. Vamos a ver, 40% del periodo cortocircuitando la bobina, ¿verdad?, a la batería. ¿Qué es lo que va a producir? Vamos a producir acá, vamos a ver qué va a ocurrir. De aquí está, ¿ves? Aquí tenemos un 40%, ¿ves? 40% on, 60% off. Observen entonces que ahora, en perspectiva, ¿verdad?, la señal va subiendo, va subiendo. Ya no tenemos 5 voltios, ahora tenemos, ¿verdad?, según la medición, en el osciloscopio podemos comprobar que la medición es de 7.60 voltios DC. Entonces, mientras más tiempo esté cortocircuitada la bobina a la fuente, más energía va a tomar y por lo tanto, cuando venga la conmutación para abrirlo, se va a poner más drásticamente aumentando la derivada y por lo tanto el voltaje que está antes del diodo. Vamos a subirlo más, en vez de ponerle 40%, vamos a ponerle entonces 3 milisegundos, que sería un 60% on, lo cual quiere decir que va a estar un 60% cortocircuitada la bobina. Le vamos a dar más tiempo para que tome energía. Resultado, el voltaje entonces en la bobina va a aumentar. Mira como ya el voltaje se empieza a ver que sigue aumentando y por lo tanto el condensador va buscando ese nuevo valor de voltaje que va aportando la bobina más la fuente, que es a la que estamos aumentándole la tensión. Fíjate que en este momento ya se ha subido más del doble. Aquí lo podemos apreciar en la curva del osciloscopio, pero también aquí podemos apreciar que son 11.5 voltios. ¿Ves cómo ya va subiendo? Entonces, pues si lo seguimos haciendo, vamos a ponerle más, ya vamos por 11 voltios, o sea, hemos subido nuestra fuente de voltaje 5 voltios a 11 voltios. Vamos a ponerle ahora 80% de ciclo on, 80% de ciclo on, lo cual quiere decir que se va a cortocircuitar la bobina 80% del ciclo. Le vamos a dar bastante tiempo para que él absorba energía. Resultado, ¿ve? Fíjate, un mayor pico, ¿verdad? Porque este pico que está aquí, cuando se libera la saturación del transistor, ¿verdad?, y se lleva a corte, entonces lo que hace es que la bobina responde con un cambio brusco en la tensión para evitar el cambio brusco de la corriente. Fíjate, aquí ya estamos hablando casi 4 veces, y cuando lo vemos acá, pues efectivamente, cuando lo vemos en el voltaje de continuo, mira, son ya 25 voltios, o sea que hemos aumentado 5 veces el voltaje de 5 voltios, ahora lo tenemos acá 5 veces, 25 voltios, ¿verdad?, aproximadamente. Así podemos nosotros seguir aumentando esto, ¿verdad? Y noten ustedes, ¿verdad?, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 4.5 milisegundos, que eso sería el equivalente a 90% de ciclo on, o sea, 90% cortocircuitada la bobina, va a agarrar mucha más energía y va a subir más el voltaje todavía. No hemos cambiado ninguna sensibilidad. Mira esto, mira, ya estamos subiendo aquí, bueno, son casi 10 cuadros más, o sea, casi 1000%, y efectivamente, mira, la tensión en la salida es de 50 voltios. 5 voltios de C lo hemos llevado a 50 voltios. Bueno, todavía podríamos subirlo más, pero digamos que subirlo más, bueno, estaríamos comprometiendo, ¿verdad?, la respuesta del transistor ante el oscilador. Podría ser, acuérdense que esto tiene mucha más frecuencia. ¿Cuál sería la repercusión? Entonces vemos que aquí no estamos haciendo, oye, que fíjate, mira, no me aguanta la simulación. Vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá, vamos a regresar un momento al caso de 80%, ¿verdad? Vemos acá y bueno, comprobamos pues que el circuito Bose está funcionando, pues me sube los 5 voltios a 25% en este caso. No lo vamos a poner más porque fíjate que se compromete el desempeño del Proteus aquí en mi máquina. Nos interesaría ver ahora cuál es el efecto de la inductancia.
Acuérdense que el voltaje que está cayendo aquí en la inductancia es L de I de T. L de I de T. Entonces, si yo aumento la inductancia, ¿qué es lo que va a estar pasando? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Prácticamente la respuesta es la misma, porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, pues al darle más inductancia, lo que estoy haciendo es que la bobina tienda a tomar más energía y afianzarse dentro de los valores que está dando como resultado. Si lo aumentamos más, realmente ese valor no va a cambiar mucho. Fíjense que si lo disminuimos, la cosa sí va a ser al revés. Vamos a poner acá, arrancamos con 100 milihenrios. Okay. Vamos a ponerle acá 1 milihenrio y veamos qué va a pasar. Teníamos el caso aquí 5.25, ¿no? Ahora vamos a ver qué va a pasar aquí. Ok, un momentico, vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar ahí un momento. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que bueno, hay un poco de inestabilidad, pero es por los recursos de la máquina. Lo que sí podemos ver es que el voltaje se aumentó más todavía. Está tendiendo a subir más el voltaje. O sea que una disminución de la bobina, vamos a ponerla aquí un poco menos. Vamos a ver si con esto mejora el desempeño. 0.1 milihenrio, vamos a ver. Bueno, mira, lo que quiero es que vean es que cuando yo disminuyo la bobina, los picos tienden a hacerse mayor. Bueno, aquí estamos teniendo un pico, imagínate, hasta de 90, casi 100 voltios aparece, imagínate. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo estoy bajando el valor de la inductancia, y cortocircuito, lo que estoy haciendo es que el valor del voltaje sobre la inductancia, que es L por dI de T, tiene que compensarse ¿dónde? En la derivada. Si bajo el valor de la inductancia, ¿verdad?, y sigo teniendo el mismo tiempo de cortocircuito de la bobina a tierra y a la fuente, ¿verdad?, lo que va a hacer es que el cambio de la corriente va a ser todavía más brusco, y por lo tanto la tensión va a tender a subir. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en estos circuitos Bose? Bueno, van a tender a ser valores pequeños de inductancia con valores altos de frecuencia, por aquello la reactancia, para mantener una reactancia, ¿verdad?, aunque signifique un valor que no sea tan alto, para que no se me afecte el circuito por efecto de una reactancia alta en la inductancia, ¿verdad? Pero que busque también hacer que la constante tau que está aquí en la carga del condensador respecto a la carga, ¿verdad?, no se vea comprometida, y por lo tanto podamos tener una fuente de tensión pues estable. Como ustedes ya han podido notar, en este punto lo que estamos es aprovechando la inductancia en su capacidad de tomar energía en su núcleo, y realmente aquí no está funcionando como un extractor propiamente de la componente continua. Cuando este transistor está en directo, ¿verdad?, la inductancia pues sí tiende a mejorar el ripple de la carga, porque ella se va a descargar hacia el circuito que está cargando al condensador. Entonces pues le da un mejor desempeño, porque si el condensador está solo haciendo la función, él funciona como un filtro paso bajo, ¿verdad?, dejando pasar solamente la componente continua y las componentes de baja frecuencia. Pero ahora se ve beneficiado el circuito con la descarga de la energía de la inductancia hacia este circuito. Entonces eso hace que el ripple mejore, no se vea tan exagerado como estamos acostumbrados a verlo en las fuentes lineales. Fíjate, aquí tenemos
otra vez la fuente de 25 voltios, ¿verdad? Que lo hemos aumentado 500%, ¿verdad? El valor de 5 voltios, fíjate que el ripple realmente es muy pequeño, cosa que sería muy difícil de lograr solamente si tuviéramos el circuito RC. Bueno, con esto, los que no han podido todavía llegar a esta parte de la tarea, pues bueno, ahí prácticamente la tienen. Espero que ustedes terminen su trabajo, los que no lo han terminado, y nos estaremos viendo en el próximo corte.